en Mesa Central. A unos días de que dejara el Banco de México, Agustín Carstens hizo un balance con Bloomberg Business Week México de su gestión y puso sobre la mesa los retos que tienen tanto el país como la institución. Me acompañan Enrique Quintana, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias, Susana. Pues bueno, esta entrevista es la portada de la 11ª edición de Bloomberg Business Week México. Enrique, tú realizas esta entrevista donde destaca que el Estado de Derecho y la corrupción son de los principales retos. Cuéntanos. Cuando le preguntamos al todavía entonces, la semana antepasada, gobernador del Banco de México, por el mensaje que le parecía relevante para los mexicanos a días de dejar su cargo e irse a tomar su responsabilidad en Suiza, puso énfasis en algo que fue una constante ya en los últimos meses en sus discursos, el tema del Estado de Derecho. E hizo un símil muy interesante, Susi, al comparar la inflación con la corrupción, la impunidad y todos los defectos que tiene el Estado de Derecho en México. Señaló, así como en los 90s probablemente México se hartó de la inflación y estableció un Banco Central autónomo y un mandato constitucional que obliga al Banco Autónomo a combatir la inflación. De esa misma manera, en el presente, en la coyuntura actual, debiéramos llegar a un nivel de hartazgo tal que creáramos instituciones y procedimientos que nos permitieran finalmente hacer a un lado, desterrar del sistema político y económico mexicanos la corrupción, la impunidad y todas las violaciones al Estado de Derecho. Interesante este símil que hace. Claro, a mí una parte que me gustó muchísimo de la entrevista fue cuando le preguntaban acerca de cuál era el momento en el que se sentía más, del que se sentía más satisfecho él en su mandato en el Banco de México, y él contestaba que era los tiempos en los que la inflación convergió al final a los objetivos que él planteaba, o cerca de los objetivos que tiene el Banco de México. Hay una gráfica en la terminal que me gustaría que viéramos, y es como la inflación, digamos, la inflación comparada con la tasa de referencia del Banco de México. Y es precisamente por acá, por estos momentos finales de 2015, cuando incluso la inflación estaba en 2% niveles que pues eran prácticamente históricos, ¿no? Que no se habían visto, y con la tasa de referencia pues también en un mínimo, un 3%, y después pues bueno, él comenta que por factores externos viene por factores internos, primero con el gasolinazo y luego factores externos como pues la elevación o el disparo que hubo en el tipo de cambio, pues que también afectaron a la inflación, y pues vemos ese momento, ese nuevo impulso que toma hacia arriba la inflación, y por supuesto pues la tasa de referencia del Banco de México. Pero creo que sí es importante en términos de la credibilidad que él obtuvo pues al interior del Banco de México, haber logrado esos niveles, y además dice, bueno, fue la implementación de una política digamos continua, ¿no? Para llegar a estos niveles. Creo que esa parte de la entrevista me parece muy muy relevante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Claro. Y con los datos que hoy se revelan de inflación. ¿Qué destacas, Baude? Pues uno de los puntos que consolidó pues, el tercer gobernador del Banco de México, o tercer exgobernador, como quiera llamar, es el caso de la autonomía, ¿no? Si bien se planteó en el 94, el Banxico ya tiene 23 años, un largo camino, entonces, para estar reforzando el hecho de que, o blindando ante un posible cambio, ¿no? En el siguiente sexenio, sea quien sea, ¿no? Aquí pues el señor Díaz de León pues ya es el sucesor de Carstens y hasta el 2021, ¿no? Es decir, va a terminar el periodo de Carstens. Yo destacaría esa parte, y también el hecho de que concretó o ligó 17 meses, ¿no? Con la inflación por abajo del 3%, o sea, no solo en el rango, sino por abajo del 3%. Bueno, desafortunadamente, pues una serie de factores externos, pues sobre todo pues el tipo de cambio. No habría imaginado Agustín Carstens que se despediría con una inflación al doble de lo que estaba manejando hace apenas unos cuantos meses.
Claro. Y también me llama la atención, bueno, creo que es destacable de la entrevista donde hace recomendaciones ante una posible tormenta perfecta que le llaman, ¿no? Un cambio de gobierno que no siguiera la política económica, la salida de Estados Unidos del Telecán, una reforma fiscal en Estados Unidos, normalización más rápida de la política monetaria estadounidense más rápida. ¿Qué destacan de estas recomendaciones? Bueno, lo que él plantea es que lo que México tiene al alcance ya se está haciendo. Por ejemplo, hay cosas que pasan desapercibidas, que no les ponemos el acento suficiente, pero México hizo prepagos de su deuda, colocó bonos con un perfil mucho más largo de vencimiento, de tal suerte que para 2018 prácticamente no hay vencimientos importantes, es decir, no habrá presión para las finanzas públicas derivada de vencimientos de deuda externa. Y tampoco sobre el tipo de cambio, porque cuando hay vencimientos elevados de la deuda externa, el tipo de cambio eventualmente podría presionarse. Entonces, el trabajo de Hacienda fue tratar de aplanar en el corto plazo el perfil de la deuda para tratar de quitarle un elemento de presión a las finanzas públicas y al sector externo. Otro hecho relevante, Susi, es la reducción del déficit total y la aparición del superávit primario. En cuanto se concluya este año y se presenten los resultados de finanzas públicas, se podrá ver que por primera vez desde la crisis de 2008-2009 nuevamente se reporta un superávit primario. Y esto permitirá también tener unas finanzas públicas más sólidas en la eventualidad de que una menor actividad económica dejara menor recaudación en el 2018. Entonces, lo que Carstens dibuja es que tanto del lado de las medidas monetarias, las que puede tomar el Banco de México, como de las medidas fiscales, las que corresponden a Hacienda, se están adelantando los pasos necesarios para hacerle frente a este contexto de una tormenta perfecta. Y vuelvo a enfatizar, nos falta aplicar las reformas, cuyo andamiaje legal se creó en esta administración se conviertan en realidad para mejorar la productividad y vuelta a lo mismo, y el Estado de Derecho también como otro de los elementos para contribuir a que haya más solidez en la economía ante esta posibilidad, que no es el escenario más probable, pero no es imposible para el 2018. Claro. Me gusta a mí mucho el contraste que se hizo en la entrevista, porque también en una parte le preguntas, Enrique, acerca de cuál fue un momento difícil para él en el Banco de México, ¿no? Y me gusta, ahorita te platico qué fue lo que dijo, pero digamos, contrastándolo con lo que ahora mencionas, ¿no? Que actualmente no hay vencimientos que puedan poner presión a las finanzas públicas. Sobre el momento específico en el que él dijo que era un momento, o digamos como el momento más difícil que había vivido, dice que es el 1 de septiembre de 1982, con control de cambios, nacionalización de la banca, y además dice había 0 reservas internacionales, nos convertimos en un paria de los mercados financieros, ¿no? No había financiamiento, pero además no había ni siquiera dólares pues para traer cosas básicas como medicamentos. Creo que la situación, y justo ese es el contraste interesante, la situación en la que él abandona el Banco de México para irse al BIS, no es una situación comprometida, al menos no desde su frente. Claro. Y creo que en el texto vaya, eso se siente muy bien, ese contraste, ¿no? Es bastante enriquecedor. Es interesante esto porque él narra que empezó a trabajar en la mesa cambiaria, era auxiliar cambista cuando empezó su tarea allá en el Banco de México en 1982, justamente meses antes de que se diera este cuadro. Entonces era alguien que tenía mucho que ver con esto que mencionas, Abraham, de colocar los dólares del Banco de México. Claro. Dice, pues nos quedamos sin fichas. Literalmente se quedó el Banco de México sin fichas para poder colocar en los mercados contra las 170,000 millones de reservas que hay hoy, más la línea contingente flexible del Fondo Monetario Internacional. En fin, un cuadro completamente diferente. Y a lo largo de toda su carrera, ¿no? Claro. Allá en el Banco de México. Me llama la atención, Susi, 2 puntos que subraya Carstens, ¿no? Que pues quizás están un poco fuera de su alcance. El caso de la competencia.
o sea, que dice que 30 o 40% de los precios están influidos por personas o sectores, bueno, por empresas o sectores que tienen muy pocas manos, ¿no? Muy pocos participantes. Ahí, pues quizás una de las reformas, pues él lo reconoce, ¿no? Que una de las reformas de gran envergadura en materia de competencia, pues no se ha logrado, ¿no? Sí existe COFECE y otros entes, pero no se ha avanzado en eso. Bueno, Banxico, pues en este caso no es el principal actor, un actor secundario, ¿no? Pero sí, quizás habría, el espíritu de Carstens es que habría impulsado, ¿no?, esta reforma. Y en el caso de los precios agrícolas, que también está pagando el precio el Banco de México por el problema. O sea, en Estados Unidos es más o menos estable la cuestión de los precios agrícolas, no hay tanta volatilidad, sí es cierto, no suben ni bajan como en todo el mundo, pero no tanto como en México, de que de un mes a otro pues hay variación de 30, 40%, ¿no? Y Carstens lo señala que es la falta de infraestructura, ¿no? Que a través del FIRA se está empezando a hacer algo, pero todavía falta mucho que hacer. ¿Y cuál fue su percepción sobre la reforma fiscal de Estados Unidos, que bueno, ya se aprobó en el Senado, falta que se homologue con la de la Cámara de Representantes, pero cuál es su percepción y también cuál debería de ser la reacción de México en caso de que sí nos hiciera menos competitivos? Mira, él lo que dice es que en primera instancia hay que esperar a tener el paquete completo. Y si luego el tema fiscal hay que verlo en su integridad. O sea, no solamente por la tasa corporativa, comparativos entre la tasa que eventualmente será de 20% en Estados Unidos contra el 30% en México, porque es una tendencia que se ha generado el simplemente comparar las dos tasas. Dice, hay que hacer un comparativo completo del régimen fiscal que prevalecerá después de esta reforma en Estados Unidos contra el que tenemos en México. Pero también señala que si hubiera una diferencia muy considerable, sí hay que hacer una revisión a fondo del sistema fiscal. Fue cuidadoso en no proponer algo de manera expresa, pero subyace en su planteamiento que todavía hay espacio para subir la recaudación tributaria con medidas como la homologación del IVA, el hecho de que haya un IVA generalizado sin las excepciones que tenemos hoy. Insisto, esto no lo propuso, pero en la reflexión respecto a ver en su conjunto el sistema fiscal, eventualmente alineando las tasas corporativas, pero no perdiendo recaudación, implícitamente te lleva a buscar tal vez una reducción de impuestos directos, los impuestos a los ingresos, y en contraste un aumento en los impuestos al consumo. Es algo que seguramente ya él verá a distancia cuando ya tengamos la reforma fiscal tal y como señalas, ya conciliada la de las dos cámaras, y una discusión que tendremos en México muy probablemente en el curso del próximo año. Así es. Y también habla de la película de Trump, como él le llamaba, ¿no? ¿Cuál ha sido su balance de la administración, de la percepción que tenía previo a que iniciara su administración a ahora lo que ha sido? Es muy curioso el uso de sus analogías siempre. Vaya, él dice que no ha sido tan mala la película como se esperaba, pero que sí ha hecho a más de uno pues levantarse de su asiento, no saltar de su asiento. Mencionabas ahorita que fue muy cuidadoso en el momento de estas propuestas, y creo que también un momento interesante es cuando le preguntas acerca de Meade como candidato, ¿no? También fue muy cuidadoso sobre ese tema, porque además todavía estaba en funciones en el Banco de México, estaba a días de irse, pero todavía estaba en funciones en el Banco de México, entonces dice, bueno, yo en mi papel todavía no puedo hablar de eso, pero bueno, ya hace una descripción pues del perfil de Meade. En fin, creo que son varios elementos pues los curiosos pues en la entrevista, ¿no? Sí, Carstens, bueno, a lo largo de toda su vida pública ha utilizado varias analogías, ¿no? Pues, desde su carrera, ¿no? Como comenta Enrique, a principios de los 80s, en el Banco de México en el 89 también, bueno, él fue un actor principal en la renegociación de los bonos Brady, ¿no? Por eso sí recalca mucho el hecho de la disciplina, ¿no? Tanto en finanzas públicas como en la política monetaria. Bien. Y ahora, bueno, se está enviando un cuarto bat allá a Basilea, fanáticos de los Chicago Cubs. Bueno, nadie es perfecto, pero en fin. Bien, pues como conclusiones, me gustaría, Enrique, que también nos compartieras un poco cómo sentiste pues ya Agustín Carstens en el tema personal. ¿Lo sentiste un Agustín Carstens satisfecho y con muchas ganas de iniciar un nuevo reto que él decía, donde iba a aprender muchas cosas nuevas, o qué percibiste?